Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Delgado Orea y este es el programa Sin Límites de la plataforma Orbe Network. Bueno, pues estamos aquí de regreso para continuar nuestras historias y para irnos dando cuenta de cómo funciona nuestra mente con relación al universo, a la energía del planeta, a la energía de la naturaleza, a la relación con lo divino, con Dios, con todo esto. Y se trata de ir entendiendo a través de las historias que voy contando y las explicaciones que voy dando qué es lo que pasa y sucede en tu mente. Terminaba yo la semana pasada explicando de un entrenamiento que voy a dar sobre la capacidad de ver la energía. No siempre se ve con los ojos, a veces se ve con los ojos cerrados, a veces se ve con las manos, a veces se oye y no se ve. ¿Sí? Se siente y no se ve ojos cerrados, se ve ojos abiertos. Hay diferentes tipos de evidencia, pero también hay diferentes habilidades. Cada una de las personas que toman este entrenamiento van desarrollando diferentes capacidades de acuerdo a quiénes son, a cuál es su historia, si tú crees en la reencarnación, a qué es lo que ha pasado en las vidas anteriores y entonces qué fue lo que estimulaste o trabajaste en otras vidas o en esta vida. Y esto va a dar mayor capacidad de una cosa, de la otra, etc. Por ejemplo, en mi familia, mi mamá es una mujer muy poderosa que maneja energía. Yo creo que es la número 1 en el mundo para hacer sanaciones a distancia. Ella todos los días hace sanaciones a distancia para gentes de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Suiza, de Alemania, de Holanda, etc., de diferentes países y con resultados tan buenos que la gente la vuelve a contratar o la recomienda con más y más personas. Ella no se hace ninguna propaganda ni nada y todas las terapias las tiene de personas que son recomendadas de otras personas. Ella es una mujer que tiene la capacidad de desprenderse y hacer algo que se llama viaje astral. Mi hermano Edgar, que en Europa se llama Agustín, él es 7 años menor que yo. Y mi hermano desde que nació era vidente, desde que nació veía duendes y veía hadas y él es muy buen dibujante y los dibujaba y todo desde niño. Y entonces él se dedica en Europa precisamente a hacer lecturas de aura y demás. Y por ejemplo él tiene la habilidad de algo que se llama ensoñación. Ensoñación es la capacidad de que dormido despierta en sus sueños y dentro de sus sueños puede ir a tus sueños y darte enseñanza o sanarte durante la ensoñación. Bueno, en mi caso, que yo no era vidente ni mucho menos y tuve que tomar muchos cursos para aprender a ser vidente y finalmente me convertí en vidente cuando me relajé y con todo lo que yo había aprendido se destapó, ¿no? y me salió esta habilidad. Pues yo he hecho viaje astral, pero algunas veces nada más y no con mi mamá que ella pueda hacerlo con control. He hecho algunas veces ensoñación, pero sin ningún control y no como mi hermano que lo maneja muy bien, pero mi habilidad es algo que se llama viaje dimensional. Yo puedo moverme muy fácilmente en dimensiones, puedo hacer muchas cosas en este y en otros planetas, puedo moverme a través del tiempo y somos la misma familia. Yo me acuerdo que mi mamá cuando era niño, ella tomaba sus clases de energía, de meditación, alguna cosa así, y pues yo lo veía, ¿no? Ella no nos enseñaba, pero yo veía eso. Y me acuerdo que a mi hermano Edgar, desde que tenía 8 o 9 años, me lo llevaba yo al bosque y nos íbamos a un lugar llamado Tepoztlán, que es una montaña sagrada cerca de la Ciudad de México. Y tanto a mi hermano Edgar como a mi hermana Sandy como a mi hermanita Ivonne, les enseñaba a ver con los ojos cerrados, a distinguir colores con las manos, a leer tarjetas postales, ¿no? Por ejemplo, en eso mi hermanita Ivonne era buenísima. Ella podía leer y decía la temperatura donde había una tarjeta postal con nieve. Sí, ella podía decir aquí hace mucho frío
no hay nieve, o podía decir lo que estaba escrito atrás de la tarjeta postal y la gente pues se sorprendía de las cosas que hacía. Entonces, mi hermano sí fue desarrollado, pero finalmente éramos 3 con una genética parecida, somos familia, hermanos y mamá, pero sin embargo todo el mundo tenemos habilidades diferentes. Entonces, en el curso que voy a dar sobre evidencia, cada quien va a ir desarrollando habilidades diferentes y algunos pueden moverse al futuro, otros al pasado, o nos pueden hacer ver determinadas cosas, pueden ver qué es bueno para ti en los negocios, pueden ver las relaciones de parejas, pueden ver entidades oscuras, en fin, hay muchas habilidades. De hecho, en el entrenamiento de 9 meses que voy a dar son 52 enseñanzas. Voy a enseñar 52 técnicas diferentes para hacer diferentes cosas. Cómo entrar en contacto con esto, cómo hacer esto, cómo la naturaleza, los elementos, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que se inscriban. Sí, ahí tienen mi celular, pueden mandar un mensaje y espero que se inscriban y que participen con nosotros. Vamos a empezar. Había pensado empezar en septiembre, pero no. Voy a empezar hasta octubre. La primera semana creo que es el día 3 de octubre, los miércoles. La primera parte del curso son 3 días que doy de 2 horas continuo y después cada 15 días habrá 2 horas. Termina el primer módulo de 3 meses y otra vez 3 días, luego cada 15 días. Y luego el tercer módulo, igual, 3 días y luego cada 15 días. Y bueno, finalmente les cuento esto porque vamos a seguir con nuestras historias y vamos a tratar de ir entendiendo cómo suceden las cosas. Yo terminaba la vez pasada hablando de la pluma del águila, que yo en una meditación a las 5 de la tarde, que yo nunca medito a las 5 de la tarde, y ese día, por la razón que fuera, medité a las 5 de la tarde, y en Florida, Eagle Bear, el águila del norte, a las 5, no, para él eran las 3 de la tarde, horario de Florida, ¿sí? Simultáneamente ha habido el bosque a orar, él tampoco nunca hace oración a esa hora. Y cuando él está aquí y yo estoy aquí, yo en México y él está en Estados Unidos, yo tengo una visión del águila que se arranca la pluma y que me cae aquí enfrente, y él está viendo al águila que se arranca la pluma y que le cae ahí enfrente. Y cuando me ve el águila, yo oigo cómo grazna el águila y él oye al águila. Y cuando yo voy 2 semanas después a Europa, a Estados Unidos, a conocer a Eagle Bear, porque ni siquiera lo conocía, me ve un águila atrás de mí y me dice, si eres tú, y me da la pluma y me dice, el águila me graznó 2 veces y me dijo que no era para mí, sino que era para el águila del sur. Y ahí tengo la pluma. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Racionalmente puedes dar una explicación? No puedes. Y sin embargo existió. ¿Qué vas a decir? Bueno, pues no sé, pues así son las cosas. No, hay una explicación. Y la explicación se llama el hemisferio cerebral derecho, y esta capacidad infinita de que nuestro cerebro utilice o sea parte de la energía que existe en el planeta, en el universo, de las fuerzas diferentes, etc. Entonces, hoy vamos a seguir hablando sobre el águila del norte, de esta profecía, y el águila del sur, en donde Eagle Bear es el águila del norte, y él dice, y así lo reconocen cuando voy a Estados Unidos los demás indios, de que yo era el águila del sur. Y entonces voy a tomar algunos entrenamientos con Eagle Bear. Él viene a México también a tomar entrenamientos, nos empieza a enseñar técnicas de chamanismo, nos enseña, por ejemplo, una técnica que se llaman cruzas. Las cruzas es cuando tú vas a adquirir la medicina o el poder de un animal. Ellos, para el mundo chamánico, los animales tienen su propia medicina. Cada animal tiene una medicina de acuerdo a su personalidad. Entonces, tú quieres la personalidad o el poder o la medicina del águila. Entonces necesitas plumas de águila o pelitos de la pluma del águila o una parte de un águila que haya fallecido, ¿sí? y la pones sobre un imán y sobre un aceite en luna llena y haces un proceso y una invocación y pides permiso al águila, etcétera, etcétera, y dejas que se ore toda la noche con la luna llena, y entonces ese aceite va a absorber, ¿sí? La medicina del águila. Cuando ya sucedió esto, entonces al otro día de la luna llena, la persona que se le va a hacer la cruza, se le hacen cruces en todas las articulaciones, en estas partes, la parte yin,
las partes internas, toda esta parte, plantas los pies, palmas de las manos, ¿sí? Se hacen las cruzas y tienes que estar 3 días sin bañarte, esperando que todo el poder y la medicina de ese animal penetre en tu espíritu y en tu esencia. Y entonces, bueno, puedes tener la cruza del águila, o la cruza del venado, o la cruza del búfalo, o la cruza de una pantera, o de un oso, o de un tigre, de un león, de cualquier animal. Pero no solamente se hacen cruzas de animales, se hacen otro tipo de cruzas, como son los minerales, por ejemplo. Entonces, dentro del mundo chamánico que voy aprendiendo con Igulber, pues aprendo a cómo, cuando un animal está muerto, lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, tienes aquí la piel de un animal X. Lo primero que tienes que hacer es darle luz a ese animal, darle paz, pedirle perdón porque lo mataron los seres humanos y dejar que se vaya. Y después de que le das luz y paz, le pides que baje su espíritu y que nos regale su medicina. Y entonces baja el espíritu del animal y te deja su medicina. En el caso, yo toqué la vez pasada el tambor, te deja su medicina en el tambor, o te deja su medicina en una ropa, o en un dreamcatcher, un atrapasueños, o te deja su medicina dentro de ti, en el caso de las cruzas. Entonces, bueno, esta es una técnica que fui aprendiendo, y aprendemos a hacerlo con animales, con piedras preciosas y con flores. Precisamente en la próxima luna llena, si alguno de ustedes está oyendo, va a ver el programa antes de la luna llena y quieren participar, voy a hacer una ceremonia de flores. Esta ceremonia de flores, de cruza de flores, me voy a Jamaica. Jamaica es un gran mercado que hay en la Ciudad de México, donde venden miles y miles de flores todos los días. Todas las florerías y todas las tiendas donde se vendan flores, o los puestos, van a comprar sus flores precisamente a Jamaica casi siempre. Bueno, y entonces voy y compro flores. La última vez compré, creo que 67 flores diferentes. De las 67, unas 30 eran la gruesa, que son 72 flores, 72 claveles, 72 rosas, etc. Pero las flores que son más caras, pues solamente compro 1 o 2 o 3 y las traigo. Pero el chiste es de que tuve 67 flores diferentes y con esas hice todo el ritual, y después hice el aceite, y ustedes no se imaginan qué aceite. Porque cada uno de los participantes lleva 1 litro de aceite de oliva puro, ¿no? Y ese aceite lo vamos metiendo con estas flores, y finalmente aparte de que el olor es un olor que verdaderamente te embelece, es un olor que te abraza, te acaricia, te produce una emoción de amor, de ternura, no sé, lo que pueda transmitir una flor o 67 flores, ¿no? Diferentes, de diferentes colores, formas y demás. Y entonces, y si haces una cruza, es una sensación tan hermosa, y eso es lo que vamos a hacer en esta luna llena. Y también voy a hacer algunos procesos en las siguientes lunas. Voy a estar trabajando con diferentes elementos de la naturaleza, ¿sí? Pues únicamente para volver a hacer materiales, aceites, enseñarle a la gente, en fin. Pero esto es parte de este mundo chamánico. Yo recuerdo que cuando vino Igulber la primera vez, nos enseñó una técnica que se llama la técnica de la seda negra. Entonces quiero que se imaginen 30 personas, ¿no? Si están ahí es porque o quieren creer o creen que existe la energía y el chamanismo y estas creencias. Y entonces de repente dice, ¿quién está enfermo? Y alguien levantó la mano y se acostó. Creo que fue mi hermano Pablo, creo. Y me había pedido una seda negra. Agarro la seda negra, ¿no? La agarra él y se la pone a mi hermano encima, al cuello, hacia abajo. Pone la seda negra, trae su cigarro, ¿no? Y sopla en todo el cuerpo de mi hermano con el humo, y va soplando, y de repente, aunque ustedes no lo crean, está la seda negra y de repente, ¡pum!, sale algo ahí, así, hagan de cuenta, así, vean. Es como si saliera algo así, ¿no? Y empieza a moverse esto, y entonces nos dice, hay diferentes garras para agarrar, ese es el espíritu negativo, eso que se está moviendo ahí, y todos estábamos viendo asustadísimos de ver cómo la seda, había algo que se estaba moviendo aquí adentro. Y entonces dice, bueno, podemos usar la garra del águila, la garra del tigre, la garra de la mordida de la serpiente. Entonces explicaba que había diferentes formas de atrapar a uno de estos seres, dependiendo qué tipo de ser era o qué tamaño tenía. Entonces, en este caso, lo que le salió a mi hermano, que se movía así,
Dijo, eso lo vamos a agarrar con águila de águila, con garra de águila. Y entonces pone las manos así y agarra, ¿no? Y cierra y entonces jala la seda negra y se queda esta cosita que se movía aquí y empieza a moverse aquí, ¿no? Y entonces dice, bueno, esa es la entidad. Y le pregunta a mi hermano, traía un dolor por acá, intestino, no sé qué traía, y le dice, a ver, tócate, ¿te duele? Y mi hermano se empieza a tocar y dice, no. Dice, claro que no te duele, porque ya te saqué lo que producía ese dolor. Y entonces me dice, Jaime, tírelo. Entonces yo era su ayudante, entonces me lo da, bueno, y yo a ver, y la garra de águila, y que dice, pero me dice, con su cigarrito, ¿no? Lo cambió de mano. Y decía, pero tengan cuidado, porque si se le sale, se le mete a usted. Entonces, bueno, te meten ese miedo y llegas, y ahí con todo el miedo lo agarras y todo el mundo asustado, y agarra la bolsita y se movía, ¿no? Se movía esta cosita así, para un lado y para el otro. Y entonces le digo, ¿y ahora qué hago con él? Dice, mira, hay 3 cosas que se pueden hacer. La primera es, tienes una veladora, agarras y abres y lo echas hacia la veladora y la veladora lo va a consumir. 2, tienes un recipiente de agua con sal, agarras y lo echas hacia el recipiente con agua con sal y ahí se va a consumir. O 3, sales a un jardín y lo echas sobre un árbol, agarras y pum, se le va a pegar y luego se va a desintegrar, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas que íbamos viendo, que íbamos aprendiendo dentro de todo lo que era este entrenamiento de chamanismo, porque cuando me nombra el Águila del Sur yo no tenía idea de nada, no sabía absolutamente nada, y empiezo a entrenarme. Y cuando venía a México a enseñarme, pues yo invitaba a mis alumnos para que nos diera un curso, y aparte de lo que me enseñaba a mí personalmente, pues nos daba un curso para hacer cosas. Por ejemplo, las varas de poder. Él decía, una vara de poder de un chamán o de un jefe indio, lo importante es qué vara de poder tiene más poder. Porque cuando se enfrentan 2 chamanes, cada uno llega con su vara y van a enfrentarse con sus varas. ¿Y de qué depende el poder? De 2 cosas. 1, por supuesto, del chamán, qué tan poderoso es. Y 2, lo que hay dentro de la vara. Porque la vara, en la parte de arriba, se le hace un hoyo, se le llama el corazón, ¿no? Y en esto puede ser un hoyo profundo, depende de la madera que traigas, y ahí le vas a poner algo. Le puedes poner piedras preciosas, le puedes poner partes de animales, le puedes poner algo que le dé poder a tu vara, ¿no? Entonces a lo mejor alguien le pone una garra de águila, pero a lo mejor alguien le pone un colmillo de león, o alguien pone una garra de oso, o alguien pone un zafiro, ¿sí? O unos cuarzos, en fin, el poder de una vara depende de lo que tenga su corazón. Y entonces, ya que le pusiste eso, cierras y se hacen una serie de ceremonias, etcétera, para que entonces la vara, esta vara de poder, tenga poder. ¿Ok? Nos da un curso de eso, nos da un curso de Dreamcatchers, que los atrapasueños fue un curso muy padre, porque nos los dio en Yucatán. Fuimos a Chichén Itzá el día 21 de marzo, que bajaba el Kukulcán, que es la serpiente emplumada, y que baja por la escalinata con el sol y se ve cómo va bajando la serpiente. Ese día nos dio el curso, fueron 3 días ahí en Chichén Itzá, a la sombra de un gran árbol, viendo enfrente la pirámide, y ahí estábamos 20 o 25 alumnos que había llevado yo con Eagle Bear para aprender a hacer los Dreamcatchers, ¿no? El Dreamcatcher es un aro, ¿no? De madera, tú agarras una madera flexible, haces un aro, la amarras y empiezas a tejer una telaraña. Todo el mundo ha visto uno. Los que ustedes ven se hacen normalmente con estos aros que se usan para bordar, pero normalmente el Dreamcatcher original es una rama flexible que se hace un círculo y se amarra. Y se hace una red, y en la red va cruzando y se van haciendo nudos en diferentes partes, pero el secreto de un Dreamcatcher, ¿saben cuál es? Que cuando tú haces el cruce entre un hilo y el otro, tú tienes que hacer una oración o un canto. Es el primer secreto. Segundo secreto, tú no puedes hacer un Dreamcatcher si no estás en el mejor ánimo, con seguridad, con confianza, con poder, con alegría, con paz, con amor. O sea, que tengas unas buenas emociones, porque si tienes unas buenas emociones, cada vez que tú hagas este nudo, transmites esas buenas emociones. Y eso es lo que le da el poder a un Dreamcatcher. Porque cuando tú pones el Dreamcatcher, ¿qué quiere decir el atrapasueños? Tú pones un Dreamcatcher arriba de ti, ¿sí? Y este Dreamcatcher es para que te atrape pesadillas o cualquier entidad oscura que quisiera entrar en la noche, o que esté cerca de tu casa, o que esté en tu cuarto, o si alguien te manda una brujería, un trabajo,
el Dreamcatcher te protege. Siempre y cuando el que hizo el Dreamcatcher sepa hacer un Dreamcatcher. Normalmente los Dreamcatchers bien hechos, cada uno de los cruces lleva una oración o lleva un canto, y cada uno de estos cruces van creando una energía especial. A veces se ponen piedras como cuarzos en algunos puntos del Dreamcatcher, y casi siempre se ponen plumas colgando en el Dreamcatcher. Las plumas son el poder del ave, ¿no? Y es para que representan de alguna manera que cualquier cosa negativa se vaya volando, desaparezca y que no está aquí. Entonces no importa si el Dreamcatcher es chiquito, mediano, grande, siempre será un protector, siempre y cuando el que lo hizo sepa cómo se hace. Pues después de todas estas enseñanzas que nos daba Eagle Bear, que para mí era un mundo diferente, yo estaba feliz tocando mi tambor todos los días con mi pluma la tenía con el tambor, meditaba todos los días con la pluma del águila, me dio unos cuarzos, pues traía mis cuarzos, hice mi vara de poder. Precisamente esa vez que fui a Tallahassee, era un seminario de varas de poder, entonces fue mi primer vara de poder que hice ahí, etcétera, etcétera, y entender cómo es posible que tú puedas tener la medicina de un animal y que te dé un poder. Yo puedo decirles que cuando yo hago cruzas con las personas, cambia su energía, ¿eh? Cambia el color, cambia la fuerza, cambia la intensidad, las sensaciones que tienen las personas. ¿Por qué pasa todo esto? ¿No? Eso es parte de este mundo que existe que nuestra razón no puede entender, ¿no? Y Eagle Bear me dice, bueno, viene el evento más importante de todos nosotros, los indios del norte, los indios de Estados Unidos, que se llama La Danza del Sol. Hay una película muy vieja, ¿no?, con Richard Harris, que se llama Un hombre llamado caballo. En esa película se ve como a Richard Harris lo cuelgan de un árbol, le hacen 2 cortes, ¿no?, y en estos 2 cortes le meten una garra de águila y luego lo agarran así y lo cuelgan de un árbol y se queda él colgado así hasta que se revienta, ¿no?, y sale. Ustedes recordarán que yo les decía la vez pasada del piercing que me ponen en el pezón y que me salía la pus por ahí. Bueno, para los guerreros, dentro del mundo de los grandes guerreros, Sioux, Apaches, Lakotas, Nakotas, Dakotas, Hopis, todas estas culturas y tribus de indios del norte que verdaderamente tienen cosas admirables, y entre ellos su música, sus danzas, bueno, a mí en lo personal me gusta. Y resulta que la danza del sol es, tú vas al desierto, fuimos al desierto en Denver, y había que ir, Eagle Bear me dice, tienes que ir, porque como eres el águila del sur, tienes que hacer presencia en la danza del sol y te tienes que colgar. Bueno, pues entonces había que ir a colgar. Estaba conmigo mi hermano Edgar, mi hermano Agustín, y estaba un muy buen amigo que se llama Guillermo, y entonces nos fuimos los 3 a la famosa danza del sol. Ellos iban como acompañantes o como ayudantes o como colados, y yo iba ahí al proceso a que me colgaran, porque era el águila del sur, y el águila del sur pues, tenía que ser como los indios, tenía que hacer las ceremonias igual que ellos. Y bueno, yo me acuerdo que llevé 2 maletas, y una de estas maletas eran la clásica maleta grandota de los Army de Estados Unidos, que son como unas mochilotas verdes así. Y yo llevaba una de estas mochilas parecidas que había comprado aquí en México, y me fui al centro, al mercado de dulces, y compré, pues no sé, cuántos kilos de dulces. En aquel entonces no te pesaban las maletas. Tú llegabas con tus maletas y podían pesar lo que fuera, y no había ningún problema. Y entonces estamos hablando de 1995 tal vez, y llego yo con esta maleta con muchísimos kilos de dulces, y entonces llevaba yo una bolsa de plástico grande, y se hace un campamento. El campamento se hace un círculo porque llegas al desierto, y entonces se hace el campamento donde se ponen todos los coches, y ellos traen mucho campers, estas motorhome, que son grandes camiones y que adentro tienen sus casas. Entonces muchos de estos indios que vienen de todo el país, ¿no?, traían ahí, había unos 200 indios más o menos, 200 familias, a lo mejor eran 100, 150 vehículos de estos. También había tipis, había unos 12, 15 tipis puestos,
y aquí estaba la zona donde iba a ser la ceremonia. En la ceremonia se hacía un círculo enorme, ¿no? Y alrededor del círculo se hacía en el centro un hoyo profundo, que eso le tocó hacer a Agustín y a Memo, les tocó hacer ese hoyo profundo, y mientras que yo me iba a cortar el árbol sagrado. Ahorita cuento esa parte. Pero entonces está el círculo, y en el círculo se clavan alrededor palos y se hacen como palapas, una palapa redonda, ¿sí? Con ramas y demás, para que la gente, los familiares de los danzantes estén ahí. A otro lado se hace un inipi. Un inipi es lo mismo que un temazcal, pero los indios lo hacen con varas, y donde cruzan las varas se amarran con listones blanco, negro, rojo y amarillo, dependiendo de la dirección. Se hace el inipi, son muy bajos, más o menos es esta altura, no como será esta altura más o menos el inipi, mientras que los temazcales de nosotros son más altos. La característica de la altura define el calor, porque mientras más alto sea un temazcal o un inipi, el calor siempre va a tender a subir, y entonces el calor disminuye. Pero cuando el inipi es muy bajo, entonces el calor se queda ahí abajo a la altura de la cabeza y el calor es tremendo. Entonces se hace un inipi, hicieron ellos un inipi enorme, que ¿cuántos metros habrá medido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues tal vez unos de 5 a 7 metros de diámetro, ¿no? Muy grande el inipi, un gran hoyo en el centro en donde van a poner a los abuelitos. Los abuelitos son piedras que van seleccionando y ponen 49 abuelitos. Normalmente se hacen puertas y se ponen 7 abuelitos, 7 piedras en cada puerta. Puerta quiere decir, este es el inipi, se tapa con piel de búfalo y se deja una puerta. Esa puerta se levanta la piel de búfalo y por ahí es por donde vamos a entrar. Cuando tú entras en este círculo, siempre tienes que entrar hacia la derecha, hincado, y le das la vuelta, y el primero que entra acaba en la orilla del lado izquierdo, y así vamos entrando todos. En este caso era un inipi muy grande, entonces tenía 3 líneas, ¿sí? Una línea que era gente que entraba y que estaba hasta atrás, luego el segundo grupo que entró y estaba en medio, y luego el tercer grupo que era el de los guerreros más poderosos, que era el que estaba inmediatamente aquí, de las piedras de los abuelitos que iban a poner. Y como yo iba en el proceso de que me acababan de decir que yo era el Águila del Sur, tenía que demostrar que era un auténtico guerrero como ellos, y pues yo estaba en la primer fila. Y Eaglebeard, que no entró, decía, hermanito, con su coca, su cigarro, me decía, hermanito, si de repente te come el dragón, come tierra. Y yo no entendía, si de repente te come el dragón, come tierra, ¿no? Porque todos los días había un inipi en la mañana y había un inipi en la noche. Y todos los indios, unos íbamos en la mañana y otros íbamos en la noche. Entonces yo recuerdo, creo que me tocaba en la noche o en la tarde, después de que salíamos. Y la danza del sol se va a traer un árbol que se va a sembrar en ese hoyo del centro. Los indios van a estar alrededor del árbol, atrás las palapas, está su familia, y los indios empiezan a danzar. Y los tambores, hay un tambor gigantesco, más o menos de este tamaño, sentados 6, 8 indios que pueden medir 1,90, 1,85, pesan todos más de 100 kilos, piel largo, pelo muy largo, y están tutum, 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 y están dando, y todos van danzando, ¿no? La danza es nada más, es danza, y van moviéndote hacia un lado todo el tiempo hacia la derecha, y vas haciendo, los indios van tocando y todos vamos cantando. Entonces vas a hacer este proceso y luego te vas a colgar. Ahorita explico eso. Entonces primero había que hacer el hoyo, después había que armar todas las palapas, ¿no? Para que estuviera listo el escenario. De este lado estaban los coches, la motorhome de este lado, y de este lado estaban los inipis, los tipis, ¿no? Y luego aquí estaba el temazcal, ¿no? El temazcal tiene que estar la puerta apuntando hacia el este, hacia donde está el sol, y ahí es donde se hace la fogata, ¿no? Se traen las piedras, 49 piedras, y entonces se van a poner, ahorita voy a explicar toda esa parte, pero vamos al árbol específicamente. El árbol, ¿no? El jefe de la tribu, ¿no?
durante un año va a la montaña, escoge, porque aquí estamos en el desierto, es un desierto árido, 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 con un calor de 40 y tantos grados centígrados. Y entonces él va a la montaña y escoge un árbol. El árbol es un árbol más o menos de este grueso, este es el diámetro. Él decía que tiene que ser del tamaño de la cintura, pero pues ellos, la cintura, cuates que son de este tamaño, unas espaldas de este tamaño y la mayoría de ellos gordos, ¿no? Entonces pues la cintura es así. Entonces este era el ancho del árbol. El árbol es un árbol muy recto, con ramas, pero no tiene grandes ramas gordas, gruesas, el árbol, sino más bien es recto, 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 y tiene pues las ramas normales más hacia arriba, pero más o menos delgadas. Entonces él pone un listón rojo en ese árbol y todos los días va a cantarle al árbol, va a hacer cantos, va a hacer oraciones y le da de comer, le da miel, ¿no? Le pone miel, le pone agua, alguna otra cosa, y se pone a hacer sus cantos. Todos los días durante 365 días, todos. El último día es el día ya de la ceremonia de la danza del sol. Entonces ese día vamos todos los indios, los que vamos a ir a cortar el árbol, que es el árbol sagrado de donde todos nos vamos a colgar. Entonces vamos y él nos para y nos forman a todos, ¿no? De dos en dos. Aquí está el árbol. Entonces aquí dos, así, ¿no? Éramos como, yo recuerdo que éramos como unos 200 indios más o menos, ¿no? El único que no era indio ahí éramos nosotros tres, todos los demás pertenecían a alguna de las tribus y de las comunidades de ellos, y todos formados aquí. En esta ocasión no viene ni Pablo ni Memo, porque a ellos les toca estar limpiando, no, porque también hay baños, llevan baños, entonces toca toda la talacha, limpiar baños, hacer el hoyo, etcétera, etcétera, y hacer las palapas y ayudando junto con otros que son como los obreros. Una cosa son los danzantes, otra cosa son los jefes, otra cosa son los obreros. Y ellos son parte de los obreros, ¿no? Y a mí me toca hacer también cosas de obreros, también me toca hacer parte del hoyo, pero nada más. A mí me toca irme con el árbol. Entonces de repente nos dicen, vamos, cada uno va a llegar y le va a dar, creo que era con el hacha, eran 4 golpes, y el jefe te va diciendo, le vas a pegar aquí, tú ahora le vas a pegar aquí, y así van dirigiendo hacia dónde va a caer el árbol. Y entonces, bueno, pues van pasando toda la gente y todo el mundo le damos 1, 2, 3, 4, y el que sigue, 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 y los que ya le pegaron se vuelven a formar atrás, ¿no? Bueno, y eso es hasta que de repente el árbol, ustedes saben, cuando cortas un árbol con hacha, pues se va quedando una parte delgada, va haciendo esto, ¿no? Se va quedando así, y entonces de repente, al quedar así, el árbol se quiebra, y al quebrarse se quiebra así, y entonces el árbol se va hacia adelante. Entonces de repente nos estábamos formados y dicen, ok, ya el árbol va a caer. Entonces el jefe agarra y él da los últimos 4 y nos ponen así, no, aquí está el árbol y aquí estaban los 2 primeros y luego otros pegaditos, pegaditos, pegaditos así hasta donde acabábamos. Entonces quiere decir que cuando el árbol empieza a caer, los 2 primeros que estaban ahí, está aquí uno y aquí el otro, lo están agarrando el árbol y de repente el árbol empieza a caerse y lo siguen agarrando. A los de atrás, pues ya les toca un pequeño impacto que va cayendo, pero quiero que se imaginen a los que estamos hasta atrás, o más o menos, a mí me tocó a 3/4 partes más o menos, ¿no? Porque calculan la altura del árbol y calculan la altura, y no hasta arriba del árbol, ¿no? Porque es donde está más frondoso, pero sí hasta donde se tiene el control del árbol. Y a mí me tocó, si éramos indios para detener el árbol hasta aquí, ya me tocó por acá. Bueno, cuando dicen el árbol va a caer y ustedes se van a quedar ahí, y cuando venga el árbol lo tienen que detener, ¿no? Aquí estoy yo y aquí estaba mi compañero, y 2, y luego los otros 2, y 2, y 2, y venía así. Hijo, yo decía, ¿cómo? A ver, voy a recibir un árbol y lo vamos a detener con las manos. Y yo volteaba, yo pensé que era broma y volteaba a ver a todos, y todos como si nada. Decía, ¿es broma? ¿Es en serio? ¿Esto va a pasar? Yo me imaginaba esa caricatura en donde de repente está la caricatura aquí y cae el árbol y pam, 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 y lo deja clavando. Y decía yo, esto es una novatada.
De repente cuando digan árbol cae, el árbol va a ser, porque además cruje. Y todo el mundo va a correr y el único idiota que se va a quedar ahí va a ser yo, bla, 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 y me va a clavar y todo el mundo se va a reír y va a decir, pero este idiota ¿cómo pensó que era cierto que íbamos a cachar un árbol? Y pues no, dijeron árbol va, y yo dije, bueno, pues sea lo que sea, yo no me muevo, y pues nadie se movió. Y es un trancazo, digo, lo va deteniendo el de adelante y los de adelante y los de adelante, o sea, no te cae de lleno, lo están deteniendo y aún así es un trancazo tremendo, ¿no? Y yo creo que mientras más atrás estabas, el trancazo era más fuerte. Pues ya no solamente era el trancazo, sino los que estaban más atrás eran las ramas, todas las ramas del árbol, que entonces no solamente es el tronco pelón, sino que con todas las ramas, entonces el trancazo aquí y el ramazo que te va a dar. Y entonces, bueno, gritaron y realmente cayó, aguantamos ahí. Bueno, ustedes no saben lo que es la corteza del árbol en la mano, ¿eh? O sea, realmente tenemos manos de señorita. O sea, detener el árbol, porque el árbol, como es el árbol sagrado, no, la parte del aire no podía tocar el piso por ningún motivo. Entonces, lo cargamos así, ¿no? Lo detenemos, pero te estás... Yo fui en una época donde era un atleta y era muy fuerte, pero veías tú a todos los indios que estaban enormes, gigantescos, fortísimos, ¿no? Y entre ellos yo, que era delgadito y demás, cargando el árbol y entonces no podía tocar el piso. Entonces había un camión de redilas, largo, con doble extensión, y entonces teníamos que llevar el árbol ahí y todavía quedaba la mitad del árbol fuera, ¿no? Con todo su follaje, y tenía que ir con follaje. Y entonces, bueno, caminamos, que serán 100 metros, tal vez un poco más, 150 metros, cargando el árbol en medio del bosque, ¿no? O verdaderamente sufrido el hacer esto, las manos como te quedaban, sentías que te aplastaba el árbol, pesadísimo, ¿no? Porque además está húmedo el árbol, o sea, está vivo, no está seco. Entonces lo vamos llevando, ya lo metemos en el camión, ¿no? Las manos, el dolor de cuerpo, de brazos, etcétera, y entonces se llevan el árbol. Cuando llegamos y bajamos de la montaña, como 1 hora y media más o menos de carretera, vamos todos los coches y llegamos al final a donde está el campamento. Cuando llegamos al campamento, ya están puestos troncos de otros árboles que cortaron, ya hay unos 20 troncos uno tras otro, y entonces van bajando el árbol y el árbol cae sobre los troncos, que está 1, 2, 3, 4, así como 20 troncos, o 10, 15, entonces entre 10 y 20, no recuerdo, y entonces el árbol lo van bajando y queda encima de los troncos. Entonces ahora van empujando y los troncos van rodando y van jalando troncos, ¿no? Esa parte a mí ya no me tocó, y vas llevando el árbol hasta que llegas al hoyo, y del hoyo ahora hay que levantarlo y puede tocar tierra hasta que lo entierres, ¿no? Pero antes de levantarlo, todos los indios llegamos con un lazo, una cuerda, y amarras a una rama. Al final el lazo tiene una desviación doble y tiene un arito y tiene un arito, ¿no? Entonces, y le pones un moño con tus características del color que tú quieras, a donde amarras el lazo al árbol. Ya que todos los indios amarraron sus lazos, entonces se levanta el árbol y se siembra. Y entonces el árbol queda colgado con 150 o 200 hilos colgando, ¿sí? Que son de donde nos vamos a colgar. Bueno, empezamos a danzar y son 4 días de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, cantando todo el tiempo. Al mediodía te dejan descansar 40 minutos y te dan un té, es todo el alimento, ¿no? Entonces, cada día tú llegas, te metes a danzar y empiezas a danzar y los tambores, ¿no? Y están dándole duro y duro los tambores y tú vas danzando y en esta danza pues estás horas dándole vueltas. Primer día, acabamos creo que era de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, terminaba a las 6 de la tarde y entonces había que entrar al INIPI y entrábamos al INIPI. Y el INIPI, que ya les platiqué cómo estaba, pues resulta con que en lugar de como lo hacen aquí en México, que cada puerta son 7 piedras, pues aquí agarraron las 49 piedras de una, las pusieron en el centro, agarraron 2 cubetas de agua y las echaron, ¿no?
Esto fue la noche anterior al primer día de danza, la danza del sol, ¿no? Entonces, echan el agua y bueno, hagan de cuenta, ¡shh! Imaginen, porque las piedras las pones, hay que cortar leña, entre todos, cortamos leña, y esta leña haces una fogata, pero una fogata, o sea, que no sé, ¿cuánto? 3 metros, yo creo que tenían, 2 metros y medio tenían las llamas de la fogata, para que se den una idea de las llamas. Y abajo están las piedras, el tronco, madera, piedras y más tronco. Y la fogata enorme, y la ponen 4 horas y media a que las piedras, los viejitos, los abuelitos despierten. Y ya que despiertan, los abuelitos te dan su enseñanza. Y entonces, pero como les decía, a diferencia de cómo se acostumbra en México en el temazcal, y ahí yo no sé si fue porque era la danza del sol o porque así la costumbre en sus temazcales o en sus inipis, pero las 49 piedras fueron de una, ¿no? Yo creo que así es como es esa ceremonia en específico, es de una, ponen el fuego, el agua, se lo vacían 2 cubetas de agua, y todos nosotros cierran la con piel de búfalo y todo está sentado, estamos sentados, yo estoy en la primera fila y en ese momento entiendo lo que es el dragón, cuando te come el dragón, y entiendo lo que es come tierra, ¿no? Te come el dragón y comes tierra, porque lo que haces es te agachas a la tierra, porque como el calor sube, si tú pegas tu cabeza al piso hay menos calor que si tienes la cabeza arriba. Entonces, bueno, me acuerdo que bajamos y era espantoso el calor que te quemaba y te laceraba todo el cuerpo. Bueno, esto fue la noche anterior. El primer día de la danza, pues ya entramos todos los indios y empezamos a danzar. También Agustín y también Memo, los 3 estábamos danzando durante de 6 a 6, o sea, 12 horas de danza. Y el chiste es de que tú estás danzando y vas cantando, y mientras vas cantando y demás, vas entrando en trance. 8 horas dándole a lo mismo. Entonces a las 8 horas, pues terminas un día y llegas al otro día y ya estás medio en trance, y otras 8 horas, ¿no? Y llegas al tercer día. En el tercer día, si de repente alguno dice, ¡pum!, tiene la visión. La visión es, ¡pum!, se te prende una televisión en la mente, o oyes un mensaje, o sientes algo, y entonces te dan un mensaje, o una señal, o una orden, o algo que hay que hacer, ¿no? Y entonces tienen la visión, y a partir del tercer día empiezan a colgarse. ¿Y cómo se cuelgan? Están danzando aquí, ¿no? Están aquí, están haciendo este movimiento, y de repente ya sienten que ya tienen la visión, y entonces están danzando y empiezan a caminar hacia adelante. Cuando llegas al árbol, a la orilla hay una piel de búfalo. Se acuesta el que ya está listo, el que ya tuvo la visión. El jefe agarra y con una navaja, un cuchillo, te corta aquí y te corta acá, y te mete una garra, ¿no?, de águila o de oso, te mete una garra y la mete en los 2. Ya ven, ¿se acuerdan que la cuerda es una cuerda que se divide en 2 y tiene 2 aritos? Bueno, es para meterlo exactamente ahí. Entonces aquí mete uno, pero son 2 cuerdas, y aquí meten el otro. Te hacen 2 cortes aquí ahora. Para que vean lo que son los indios. Resulta con que si el indio te trata bien, entonces te va a hacer 2 cosas. La separación entre un corte y el otro va a ser delgado, del grueso de un dedo pulgar. Si le caes mal, la separación va a ser de 2 o de 3. Cuando es de 1, se tiene que romper un pedacito de piel. Cuando es de 3, se tiene que romper un pedazote de piel. Pero si le caes muy gordo, entonces se va hasta el músculo, te cortan hasta abajo. Y aquí también. Entonces se tiene que romper no solo la piel, se tiene que romper el músculo. Y un músculo fuerte, un músculo de estos hombres que son atletas, que son súper físicos, y depende cómo le caigas. Entonces agarra él y tú te acuestas aquí, el hombre, el que va a colgarse ese día o en ese momento, le hacen los cortes, le ponen le hacen los cortes, le ponen el otro, se levanta y empieza a danzar hacia atrás, danzando hacia atrás, y se va echando para atrás, y de repente se va jalando en la piel así,
y él ves que va danzando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y ves la piel que está aquí, pero si es corto, si el corte fue delgado, entonces se dejan caer y ¡pum!, truena, ¿no? Y se oye, a veces se oye hasta que algo sucede, ¿no? Y ¡pum!, energía se hace, es como una explosión. Bueno, pero si no, entonces, ¿qué es lo que haces? Cortarlo, te echas para atrás y no se rompe. Y entonces sigues jalando hacia atrás y no se rompe, y no se rompe. Y entonces te tienes que aventar atrás para que se rompa, y a veces no se rompe, ¿no? Y entonces hasta que se rompe no puedes hacer otra cosa. Y hay algunos que pueden hacerlo 3, 4, 5 veces y ves cómo están deshechos ya el dolor y todo, y no se rompe. No se rompe porque el que le cortó pues hizo mala leche, o simplemente fue para demostrar qué tan buen guerrero era ese hombre. Porque les voy a contar, mientras estamos danzando así, había el hijo de un jefe que, ¿saben qué hicieron? Porque él iba a ser el siguiente jefe, tenía que demostrar que tenía el poder para ser el siguiente jefe. Entonces le hacen 2 cortes, están los omóplatos así, un corte aquí, el otro corte acá, 1, 2 y 1, 2. Le amarran, ¿sí?, los hilos también con las garras, pero en lugar del pecho es en la espalda, y ponen un lazo largo y le ponen 5 cráneos de búfalo. Cada cráneo de búfalo deberá de pesar 20 kilos más o menos, 25 kilos, son unos cráneos de este tamaño, así, y entonces él va danzando alrededor, y va danzando, ¿no?, y va jalando y arrastrando los 5 cráneos de búfalo. Bueno, del tercero al cuarto día la gente tiene la visión, y cuando tienen la visión llegan, se acuestan, los cortan, ¡ey!, ¡pum!, truena, y así van tronándose uno tras otro, 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 hasta que el cuarto día pues ya prácticamente todos tuvieron la visión, y tal vez si alguno de ellos no la tuvo, pero pues ya van a dar las 6 de la tarde, pues ya va y no tuvo visión, y va y se cuelga, ¿no? Faltando 1 hora o 2 horas o 3 horas, o se quedan hasta el final, pero al final todo el mundo se tiene que colgar. Y entonces resulta con que pues, la gente se va colgando, pero era el cuarto día, ya estábamos en las últimas horas, y el hijo del jefe de una de las tribus, sí, que era un joven de unos, ¿qué serían?, 17, 18 años, flaquito él, no alto, bajo, y de repente no se rompe la piel atrás. Su papá fue el que hizo los cortes, y se ve que el papá lo hizo separado y hasta el músculo para que su hijo fuera auténtico jefe. Y entonces le amarran otro cráneo de búfalo, y ves al muchacho cómo va caminando, y nada, y no se rompe, y le ponen otro, y no se rompe, y le ponen otro, y no se rompe. Y de repente se sienta uno de los indios en el último cráneo y se agarra del lazo, y ya no puede caminar, ¿no? Tú ves el dolor, ¿no? Ves las lágrimas, ¿no? Y ya no puede caminar, y entonces lo agarran otros 2 guerreros, ¿no? Lo van jalando, y el otro sentado en el cráneo, y lo van jalando hasta que ¡paz!, explota, y hasta que tronó. No se pueden ustedes imaginar el dolor que transmitía. Tenía que demostrar que era un auténtico guerrero, que tenía el valor y que tenía el poder. Lo vamos a dejar aquí el día de hoy. La próxima vez les terminaré de contar lo que es la danza del sol y lo que va sucediendo más adelante todavía en la primera profecía, el águila del norte y el águila del sur. Amigos, mi nombre es Jaime Delgado. Esto es la plataforma Orbe Network en su programa Sin Límite. Nos vemos la próxima semana para que vean cómo acaba esto. Buen día.